Consejería de Igualdad y Portavocía, que tengo el honor de presidir, aprobamos hoy un decreto que viene a ser el primer paso para empezar a desarrollar la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en la infancia y en la adolescencia de nuestra comunidad autónoma. Ustedes recordarán que al inicio de la pasada legislatura, una de las primeras cuestiones que abordamos entonces desde la presidencia de la Junta de Extremadura por mandato directo del presidente fue crear una mesa de diálogo con todos aquellos que debemos estar implicados en la protección de la infancia y de la adolescencia respecto del consumo de alcohol y muy especialmente respecto del inicio del consumo de alcohol, que en nuestra comunidad autónoma, según los datos del Ministerio de Sanidad, se sitúan en la edad de 17 años. Conocedores de estos datos, no podíamos mirar para otro lado y por eso el presidente Fernández Vara nos mandató a distintas instituciones, no solo la Junta de Extremadura, también a las diputaciones, a los ayuntamientos, organizaciones y plataformas como el Consejo de la Juventud de Extremadura, la Federación de Madres y Padres de Alumnos, en definitiva, todos aquellos que tenemos que velar en asunción cada uno de nuestras competencias y responsabilidades por la protección de la infancia y la adolescencia en la región, nos pusimos en marcha en esa mesa de trabajo, en esa comisión de trabajo que tuvo la tarea de elaborar el que fue el borrador de esta ley. Una ley que tuvo luego su aprobación por unanimidad en la Asamblea de Extremadura y que mejoró también sustancialmente su texto con las aportaciones y participación de las fuerzas políticas de los grupos parlamentarios a través de las enmiendas parciales. Una vez aprobada la norma, lo primero que tenemos que hacer es volver a legislar para poner en marcha el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura. Y hoy aprobamos el decreto de creación del Consejo de Convivencia y Ocio que viene a derogar el extinto Consejo de Convivencia y Ocio que regulaba la ley anterior. En este Consejo que hoy aprobamos se configura como un órgano colegiado, consultivo y de participación, que es el órgano que va a velar por el desarrollo y cumplimiento de todas las acciones que contiene esta ley. Fundamentalmente son acciones que buscan la prevención y la sensibilización de la población joven respecto del daño que causa a lo largo de su vida ese inicio en el consumo de alcohol tan temprano como tienen en este caso nuestros menores de edad, porque decimos chicos y chicas de 17 años, pero son menores de edad que por tanto necesitamos incidir en esa concienciación de la gente joven. Este decreto que regula el Observatorio de Convivencia y Ocio, el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura, estará presidido por la Consejería titular en materia de juventud, en este caso es quien les habla, y formarán parte de él, como ya lo formaban en el extinto Consejo de Convivencia y Ocio, pues todos estos entes que estamos implicados en preservar y proteger la infancia y la adolescencia, el Consejo de la Juventud, la FEMPE, muy importante también el papel de los ayuntamientos, el Consejo Extremeño de Consumidores, la Federación de Padres y Madres, la Secretaría Técnica de Drogodependencia de la Junta de Extremadura, distintos centros gestores que pasan por educación, por sanidad de nuestra estructura del Gobierno, pero también de otras estructuras supramunicipales de gobernanza, como pueden ser las diputaciones provinciales. Entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura, como siempre. Se tendrá que reunir al menos una vez al año. En el plazo de un mes debe quedar constituido y, por tanto, en el plazo de un mes les convocaremos a esta constitución porque empezaremos a trabajar para poder desarrollar esta ley que aprobamos con mucho interés en la pasada legislatura, siendo conscientes en la Junta de Extremadura de la necesidad de articular políticas que protejan a los menores, a los adolescentes, a los jóvenes de nuestra región.